Gracias a todos los que han estado escuchando los mensajes y los que han estado viendo los videos. También quiero agradecer a todas las personas que nos llaman semanalmente desde Nueva York, New Jersey, Kissimmee, toda la Florida Central, sur de Carolina, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, todas las personas que nos han estado llamando desde diferentes naciones, apoyando nuestro programa, un mensaje transformador que se transmite a través de Aliento Visión desde Queens a Nueva York. Recuerden que República Dominicana, ustedes pueden sintonizar este programa en el canal 492 a nivel nacional en Claro, en el plan avanzado y superior, y hay cientos de sistemas de cable a nivel de República Dominicana que escuchan el programa. Así que si usted quiere ver nuestro programa, los mensajes que predicamos en la Comunidad de la Fe, la Iglesia Comunidad de la Fe y en algunas iglesias, usted puede vernos allí. Le voy a dejar el enlace en este video, en la descripción de este video estará el enlace de los países donde nos pueden ver y en qué canal nos pueden ver. Cada día se están añadiendo nuevos sistemas de cable que nos ven y nos escuchan semanalmente cada viernes a las 5:30 de la tarde. Así que gracias a todos los que nos escuchan también en Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Allí también pueden escuchar vía audio la repetición del mensaje que predicamos en Aliento Visión. También aquí en YouTube, por supuesto, usted puede escuchar diferentes mensajes, tanto en audio como mensajes en video. Así que vamos a orar ahora para continuar con la segunda parte de esta palabra. ¿Qué sucede cuando nos dan una palabra profética? Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te bendigo y te exalto, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Yo te pido por cada persona que me escucha en el internet, te pido que los bendiga, cualquiera que sea la situación que ellos estén atravesando. Si hay alguna enfermedad, que sean sanados. Si hay algún tipo de depresión, que reciban el gozo de la salvación. Cualquier problema familiar, que sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Que cada persona sea edificada y que cada persona pueda tener la sabiduría y pueda tener el entendimiento por la palabra que reciban en esta hora. Amén y amén. ¿Qué sucede cuando nos dan una palabra profética? ¿Qué sucede cuando nos profetizan? Y es importante pues que nosotros no dejemos de mencionar el propósito de la palabra profética. El propósito de la palabra profética, que está claramente explicado por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. La profecía tiene un propósito. La profecía tiene un nombre. La palabra profética tiene un propósito. Y Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, la razón, primera de Corintios 14, la razón o el propósito de la palabra profética. Dice que la palabra profética, en primera de Corintios capítulo 14, el propósito de la profecía es el de edificar, exhortar y consolar a la audiencia, el cuerpo de Cristo. Voy a repetir esta definición que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso lo dice la Biblia de las Américas. También la Nueva Biblia Latinoamericana dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros leemos, dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía. Cuando usted profetiza, y la esencia de la palabra profética, la esencia de su profecía no está enmarcado
en estos detalles que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Corintios, su palabra profética puede ser considerada una palabra profética inútil, una palabra profética que no tiene sentido y una palabra profética que debe ser rechazada. Entonces, cuando estoy hablando en el mejor sentido de la palabra, ¿qué hacer cuando nos dan una palabra profética? Me estoy refiriendo a una palabra profética que esté enmarcada en el propósito de la palabra profética definida por el apóstol Pablo aquí. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando estamos hablando de edificación, nos referimos a levantar. Cuando una persona te profetiza para levantarte. Puede levantarte la fe, puede levantarte la expectativa, puede levantarte la frescura del Espíritu Santo en tu vida, dependiendo de la situación que estás atravesando. Exhortación, todos entienden lo que es exhortación. Puede ser advertencia, ¿verdad? Para advertirte, o puede ser consolación, consolarte en medio de la situación que estás atravesando. Entonces la palabra profética no solamente en el orden bíblico tiene que ver con hablar sobre el futuro, lo que sería predecir. Cuando se profetiza, no solo se predice lo que va a pasar en el futuro. Cuando se profetiza, se da un mensaje de inspiración, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia queda edificada. Hay gente que se confunde con esto y creen que si el profeta no habló en lengua, si el profeta no saltó, si el profeta no gritó, si el profeta no habló nada que viene en el futuro, no está profetizando. En el término bíblico, en las raíces del idioma original, cuando se habla de profetizar, no solamente se habla de predecir el futuro, también se está hablando de animar en el momento, dar un mensaje de edificación en el momento. Entonces el pastor que predica el domingo está en una posición de profeta porque está edificando. El invitado que llegó a tu iglesia y habló un mensaje donde la iglesia tiene que prepararse, donde la iglesia tiene que dejar el pecado, donde la iglesia tiene que volver a Dios, está hablando un mensaje de exhortación, aunque no está hablando ninguna palabra profética que tenga que ver con predecir, con hablar de lo que va a suceder en el futuro. Y puede ser que también la persona que usted invite a predicar le dé ánimo a la iglesia, porque la iglesia está pasando por un momento difícil, la iglesia está pasando por un momento duro, y viene el profeta y da una palabra de consolación y la fe de esa iglesia se levanta, la iglesia se renueva. Entonces, cuando estamos hablando qué hacer cuando se nos da una palabra profética, me estoy refiriendo a esta palabra profética de parte de Dios. No me estoy refiriendo a una palabra profética que contradice los principios bíblicos, que contradicen el diseño original que Dios tuvo en cuenta en el momento de dar el don de la palabra profética. Y en el mensaje anterior estuve hablando de las dificultades que uno enfrenta luego que se nos da una palabra profética, pero también hice énfasis de cómo los profetas pasan por un momento difícil, pasan por un momento duro antes de dar una palabra profética. Entonces, cuando la palabra profética viene a llegar a tu vida, es muy probable que ese profeta haya pasado por un horno de fuego antes de llegar donde tú estás. Estoy hablando de profetas de oficio, profetas genuinamente llamados por Dios. Hoy en día se le llama profeta a cualquier cosa. Cuando hablo de un profeta, estoy hablando de un profeta que Dios ungió y una persona que ha pasado por el horno de fuego. Porque hay otros profetas que nunca han pasado por ningún tipo de proceso, nunca han pasado ninguna prueba, rechazan los escenarios donde hay pobreza, rechazan predicar en iglesias pequeñas, rechazan viajar a países como Haití. Me he encontrado con profetas que cuando le hablo de Haití me dicen que no tiene tiempo, que la gente está llena, pero cuando lo llaman para Estados Unidos o para otras naciones, siempre están disponibles. Ese tipo de hipocresía la conozco y existen entre los profetas de altos niveles, como los profetas también que están comenzando. Cuando ese profeta genuino lleva la palabra, pasó por una dificultad, pasó por un horno de fuego. Nadie que profetice en el Espíritu le sale fácil profetizar.
Nadie que profetiza en el Espíritu le sale fácil profetizar. Por eso la vida de los profetas son vidas difíciles de entender. Lo que le pasa a un profeta, lo que le ocurre a un profeta es difícil. Las pruebas de los profetas usted no las puede comparar con ninguna prueba de ningún otro ministerio. Porque es que el profeta, especialmente ese tipo de profeta que profetiza lo que Dios quiere que profeticen, son muy rechazados, no solamente por las naciones donde van, sino que son rechazados por su familia. Siempre los profetas están involucrados en una historia de rechazo de cualquier tipo. Entonces, en este mensaje de hoy, quiero que abran su entendimiento, porque a muchos de nosotros se nos enseñó como que si la palabra profética fue Dios que la dio, la palabra profética tiene que cumplirse. Y es un error. La palabra profética pueda que la dé Dios, pero si el receptor no ejercita su fe, esa persona no va a recibir el cumplimiento de la palabra profética. Usted probablemente está esperando que todo llegue fácil. Usted se sentó porque le profetizaron. Que Dios te va a dar tu casa, pero usted está trabajando 2 horas al día, durmiendo hasta la 1, 2 de la tarde sin hacer nada, porque Dios dijo que me va a dar una casa. Si Dios dijo que te va a dar una casa, pero si tú no trabajas, acuérdate que la Biblia dice que el que no trabaja que tampoco coma. Si usted no trabaja, si usted no hace diligencia, es probable que usted muera y su casa usted no la tenga. Que Dios va a restaurar tu matrimonio, pero usted tiene un rencor en lo más profundo de tu corazón y usted se niega a perdonar a ese hombre o esa mujer. Usted se niega a darle el perdón y usted muere sin ese esposo, muere sin esa esposa. ¿Por qué? Porque usted se negó a perdonar. Que Dios te entrega a las naciones y vas a viajar, pero tú estás esperando que te lleven el pasaporte a tu casa. Usted está esperando que le lleven el pasaporte a su casa, pero usted no ha hecho ninguna diligencia, usted no lo solicita, usted no hace nada. Que vas a predicar y vas a ser de los predicadores más usados de este tiempo, pero usted vive en Netflix, 24 horas viendo Netflix, 24 horas viendo televisión, viendo cuantas cosas, pero usted la palabra de Dios no la lee. Entonces, cuando se nos da una palabra profética, usted debe de ejercitar la fe. Usted debe de moverse. Y esto no es ayudar a Dios. Esto no es ayudar la palabra profética. Eso es tener sentido común. Y muchos de nosotros no tenemos sentido común. Muchos de nosotros entendemos que cuando se nos da la palabra profética, eso va a ocurrir y punto. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted diga, no importa donde usted se mueva, eso va a ocurrir. Tengo una noticia no muy agradable. Si no ejercitas la fe, nada va a ocurrir. Entonces, el problema no lo tiene Dios. El problema tampoco no es que el profeta no te profetizó lo que tenía que profetizarte. No fue que al profeta lo usó el diablo. Y claro que hay profetas que lo usa el diablo. Por eso lo vamos a tratar en otro tema. Ya luego estoy hablando de que usted necesita recibir esa palabra profética, pero además de la palabra profética, usted necesita participar en el desarrollo del cumplimiento de esa palabra profética. Si Dios dijo que vas a tener un gran ministerio, vaya, prepárese en el seminario, vaya a una escuela de profetas. Hay muchas en línea, del hermano Bill Hammond, la hermana Cindy Jacob, el hermano John Eckhart. Hay muchos, inclusive en Latinoamérica, Ronnie Chávez, mucha gente que tienen escuelas de profetas donde usted se puede preparar. Yo participé en una escuela de profetas en Nebraska, donde fui increíblemente bendecido, porque a pesar de que yo fui ungido como profeta, tengo 5 años ya que estuve plantando iglesias
Pero originalmente mi don es don de profeta, donde yo profetizo. Le puedo mencionar países y le puedo mencionar iglesias donde he profetizado. Los cambios que han ocurrido han sido extraordinarios. Tengo gente casi en todos los rincones de la tierra que alguna profecía han recibido de parte mía y han visto el cumplimiento de la palabra de Dios, pero yo no creo que lo sé todo. Siempre es bueno uno juntarse, caminar con otras personas que tengan el mismo don y que operen en las mismas áreas donde uno está operando con los dones espirituales. Y fue interesante poder participar en aquella escuela de profetas allá en Nebraska. Entonces, usted debe de participar en el desarrollo de esa palabra profética. Usted no se puede quedar de brazos cruzados. He ocurrido porque la gente a veces quiere que el profeta haga el trabajo por ellos. A veces la gente quiere que el profeta, además de profetizar, también haga el trabajo por ellos. Y el trabajo del profeta es profetizar, para que la persona sea edificada, sea consolada o sea exhortada. Ese es el espíritu de la palabra profética, el propósito de la palabra profética. Usted debe de participar en el desarrollo de esa palabra profética. Y hay mucha gente por ahí que nunca verá el cumplimiento de la palabra profética. Nunca verán el cumplimiento de esa palabra que le dieron, simple y llanamente, porque se quedaron sentados esperando que el viento le trajera el cumplimiento. No se movieron. No se movieron. No se involucraron en el proceso. Y usted debe de avanzar por encima de la dificultad. Debe de avanzar por encima de los problemas, por encima de los desafíos que le han llegado cuando le han dado la palabra profética. Así que Dios me le bendiga mucho. Voy a estar subiendo otros temas. Estaré hablando de los profetas que siempre profetizan desgracias y profetizan juicios. Creo que vienen juicios, estamos viendo juicios, pero hay muchas cosas que tenemos que aprender con respecto a eso y el corazón de Dios a la hora de dar una palabra profética. Estaré hablando también de los Jonases, profetas que son Jonases, que son profetas que tienen llamado de Dios y son ungidos, pero no tienen carácter. Por eso cuando Dios restaura la vida, de lo cual ellos profetizaron que le iría mal, se sienten mal y prefieren hacerse enemigos de Dios, porque el juicio y la ruina que profetizaron no ocurrió. Pero debemos de entender que Dios es un Dios misericordioso. Así que Dios me le bendiga mucho. Recuerden seguirme en las redes sociales, en Facebook. Usted me puede buscar en Facebook como Ministerio Pedro Luis. También me puede buscar en Twitter como Pedro Luis Adames. Y claro, en Instagram como Pedro Luis Adames, siempre con Z al final. No sale con S, aunque mi apellido es con S, porque ya hay otros nombres en internet ya con S ocupado y no pude conseguirlo. Así que Dios me le bendiga mucho y espero disfruten esta palabra. Compártenla con cuantas personas ustedes puedan. Amén.